Yo me pronunciaría simplemente para llamar la atención de este pleno. Nosotros como ministros y ministras estamos obligados a cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto por hacer cumplir sus cometidos, y si la propia Constitución señala en su artículo 3 como democracia en un concepto amplio, porque no señala que para efectos de la educación se considerará democracia, sino que señala la democracia entendida más allá de un sistema jurídico y de una estructura política, y nos dice que debe ser entendido como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A mí me parece muy grave esta afirmación de que este contenido es aspiracional y no es cumplible en la práctica, y en lugar de eso debemos inventar uno que sí nos parezca aceptable, como el de democracia deliberativa, que nosotros además nos damos la facultad de regularlo. Inventamos el concepto e inventamos las reglas que deben seguir los congresos de la Unión y de los estados respecto de este concepto que no se encuentra en nuestra Constitución. Insisto, de lo que habla el artículo 26 es de las características que debe seguir el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que debe ser democrática y deliberativa. No contiene reglas que le sean imponibles a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión. Vamos a ir a la información de último momento, porque hoy los chayoteros se le lanzaron al presidente López Obrador porque Octavio Romero, titular de Pemex, descubrió la corrupción de la presidenta de ese organismo llamado Mexicanos contra la Corrupción. Y es que hay que recordar que la señora cobró un seguro indebido y una pensión indebida. Hoy, amigos y amigas, se le lanzan al presidente López Obrador. No les gusta que se descubra la corrupción, y menos en tiempos electorales. Y también vamos a ir a la regañiza que le da la ministra Lenia Batres a sus compañeros. Amigos y amigas, y también vamos a ir a la regañiza que le da Lenia Batres a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también vamos a ir a una explicación que nos da nuevamente Octavio Romero, director de Pemex, sobre el desfalco, sobre el fraude que hizo Amparo Casar al erario público, a Pemex, donde cobra una pensión indebida. Amigos y amigas, y también vamos a ir a lo que dijo el presidente sobre este caso. Vamos a ir primero por lo de Ciro Gómez Leiva, que hoy el chayotero se suma a un desplegado en contra del presidente. Amigos, vamos a ir a este video. El director de Pemex está metido, por lo visto, si no de tiempo completo, dedicando gran parte de su tiempo al tema María Amparo Casar. Y aquí, más allá de entrar en la discusión de siempre con el presidente, si los abajo firmantes, los que están en contra de él, siempre victimizándose, el presidente López Obrador, la pregunta, cuando dice, ¿hay o no hay corrupción? ¿Cuál es el acto de autoridad, presidente? Es una sospecha de usted. ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es la decisión firme de un juez? De un juez en el 2004 para determinar 20 años después, en eso está usted. Usted no está en los jóvenes que mataron el fin de semana en Ensenada. Usted no está en los asesinatos de candidatos. Usted no está en eso. Usted no está en los 80 muertos diarios. Aunque diga que se levanta temprano, de lunes a viernes tiene reuniones. Usted está en el descrédito, usted está en la campaña.
y usted está por destruir personajes, en este caso a María Amparo Casar. Pero ¿sobre qué acto de autoridad se basa? ¿Cuál es la sentencia de hace 20, 19, 18 años? La sentencia. ¿De quién? ¿De qué autoridad? Ahora ponen a circular un peritaje de la Procuraduría del Distrito Federal, un peritaje que va en contra de otra determinación de la propia Procuraduría del Distrito Federal. ¿En dónde está el hecho delictivo? Hecho delictivo que no se va a fundar, que no se va a presentar porque no hay elementos. El presidente lo que quiere es desacreditar, el presidente lo que quiere desesperadamente es meterse al tema de la campaña. Y ha elegido, supongo que lo midió, para hacerlo a Mexicanos contra la Corrupción, ha elegido a María Amparo Casar. Por cierto, ha sido un ataque tan artero, tan ruin del presidente, que nos llevó a varios periodistas que no habíamos firmado un solo desplegado en el sexenio, presidente. No somos abajo firmantes. Pero en esta ocasión, al menos en mi caso, yo no dudé en hacerlo, en acompañar una propuesta que me hicieron llegar el sábado, creo que fue el sábado, que dice: María Amparo Casar es una figura pública clave en la construcción de la democracia mexicana. Su trayectoria como académica y como promotora de la lucha contra la corrupción es innegable. Repudiamos los ataques que ha recibido en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, donde se ha usado una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con María Amparo Casar frente al abuso de poder que baja contra ella, en el fondo contra todos desde Palacio. A mí me pidieron firmar y creo que es la primera vez en el sexenio. No sé si lo había hecho en alguna otra ocasión, creo que no, en que acepté sin dudar ser un abajo firmante. Lili, pues ya escuchamos, el señor Ciro Gómez Leiva firma un desplegado. Pues le vamos a pedir al señor Ciro Gómez Leiva que firme otro desplegado donde no está de acuerdo de la campaña del equipo Xóchitl Gálvez, donde ataca al presidente llamándolo narcopresidente, o a Claudia Sheinbaum narcocandidata. Hay que recordar que ellos, los comunicadores, los desinformadores, se suman a esa campaña en contra, calumniando a los hijos del presidente, llamándolos corruptos, sin presentar una prueba. Hoy el director de Pemex está presentando pruebas que hay un caso de corrupción de la presidenta de ese organismo llamado Mexicanos contra la Corrupción, que fundó el Junior Claudio X González. Así que esperemos que el señor Ciro saque otro desplegado donde diga que no está de acuerdo en la campaña sucia en contra del presidente, donde se han gastado más de $1 millón semanales para hacer su hashtag de narcopresidente, asesorados estos señores por Mas Cortázar, el sicario de las campañas sucias, que fue asesor de Felipe Calderón y hoy de Xóchitl Gálvez. Amigos y amigas, así que no se pongan a llorar hoy, que el presidente sí está descubriendo algo que sí es cierto y no como ellos que solamente se ponen a difamar, a calumniar, y estos señores siguen el juego de los de el equipo de Xóchitl Gálvez con esas campañas sucias. Amigos, vamos a escuchar al presidente López Obrador. En vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir: se violó la privacidad. Como si es
válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado porque si se da a conocer, se puede cometer el delito, el grave delito de que se viola la privacidad. Imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias. Y aquí de lo que se trata es de un asunto público, completamente. Pues ya lo dijo el presidente López Obrador, cuántas calumnias ha habido hacia su persona. Y por eso insistimos a Ciro Gómez Leiva, a él y los otros comunicadores que hacen campañas orquestadas por la derecha, donde ellos se suman, que saquen un desplegado donde digan que no están de acuerdo, que el nombren al presidente narcopresidente y que está coludido con los narcos y que sus hijos son unos corruptos porque no presentan ninguna prueba. Amigos y amigas, hoy que el presidente Octavio Romero están presentando pruebas de que sí es verdad de que el señor esposo de la señora Casar murió por suicidio y no por accidente de trabajo, y le han dado 48 millones de pesos del erario público. Hoy la derecha está muy enojada. Vamos a ir al video de el señor Octavio Romero, que nos lo explica nuevamente muy bien y con mucha calma. Y deja tus opiniones, ¿qué opinas de este desplegado de Ciro Gómez Leiva? Que hoy está muy molesto, porque dice que ¿cómo es posible que saquen eso después de 20 años? Amigos y amigas, la corrupción es la corrupción. Vamos a ir al video. Como coordinador de asesores del director de administración de Petróleos Mexicanos. La señora Casar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Bueno, pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente 4 o 5 meses. Esto ocurre el 7 de octubre y en febrero ya la Fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay homicidio, sino que lo que ocurrió, nadie privó de la vida al señor, el señor se quitó la vida 5 meses después. Pero es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tiene la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, fallece el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión.
Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación, que era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores, esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró,
pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Pues lo que queda claro, el INAI dice que cuando es un delito de corrupción no puede haber clasificación reservado. Pero después se desdice y dice que han violado el derecho de ¿cómo le dicen estos señores? De identidad, o el derecho reservado o algo así, que no se puede dar a conocer hechos. Primero dicen que los de corrupción sí se pueden dar a conocer y después, como toca a uno de los suyos, dicen que no. Amigos, vamos a ir a este video de la ministra Lenia Batres, donde la ministra le da una regañiza a los ministros de la Corte porque están obligados a cumplir la Constitución. Además señala que la democracia deliberativa es un invento de la Suprema Corte porque no se encuentra en la Constitución. La Corte no debería de invalidar las leyes que aprueben los congresos con base en las reglas que ellos mismos se dan en uso de su autonomía. Amigos y amigas, vamos a ir a la regañiza. Yo me pronunciaría simplemente para llamar la atención de este pleno. Nosotros como ministros y ministras estamos obligados a cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto por hacer cumplir sus cometidos, y si la propia Constitución señala en su artículo 3 como democracia en un concepto amplio, porque no señala que para efectos de la educación se considerará democracia, sino que señala la democracia entendida más allá de un sistema jurídico y de una estructura política, y nos dice que debe ser entendido como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A mí me parece muy grave esta afirmación de que este contenido es aspiracional y no es cumplible en la práctica, y en lugar de eso debemos inventar uno que sí nos parezca aceptable, como el de democracia deliberativa, que nosotros además nos damos la facultad de regularlo. Inventamos el concepto e inventamos las reglas que deben seguir los congresos de la Unión y de los estados respecto de este concepto que no se encuentra en nuestra Constitución. Insisto, de lo que habla el artículo 26 es de las características que debe seguir el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que debe ser democrática y deliberativa. No contiene reglas que le sean imponibles a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión. Es muy importante este tema porque a través de este tema esta Corte se está dando a sí misma la facultad de regular y de invalidar masivamente leyes impuestas, determinadas leyes que han sido publicadas, que han sido debatidas, que han sido simplemente determinadas conforme a las reglas que se dan a sí mismos en uso de su autonomía, los poderes legislativos, tanto federal como de las entidades federativas. Me parece muy grave que nosotros decidamos qué es lo que debemos cumplir de la Constitución y qué debemos inventarle. No estamos en Estados Unidos. Nuestro sistema no es common law. Nuestro sistema jurídico se ha ceñido a los límites que impone la legislación, que impone la ley, y a esos límites nosotros mismos deberíamos sujetarnos en nuestra interpretación. Me parece que es fundamental este tema, por eso creo que es importante y rica la discusión que alrededor de él se dé. Muchas gracias, ministra presidenta. Pues ya escuchamos la regañiza que le da la ministra Lenia Batres a sus compañeros, donde le dice que ellos no tienen la facultad para
invalidar leyes que se han aprobado en los congresos y que se están sacando de la manga. Leyes que ellos están inventando en la Suprema Corte. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.